por qué el expresidente Pedro Castillo no sale en libertad, a pesar de que hay evidencias, a pesar de que el abogado internacional Guido Croxatto y otros abogados, como los abogados peruanos, han defendido, han presentado pruebas de que el expresidente no tuvo ni la mínima intención de realizar un golpe de Estado. Pero a pesar de esto, él sigue en el penal de Barbadillo. Y a pesar de que Pedro Castillo o la defensa de Pedro Castillo ha presentado recursos, apelaciones para que él afronte las investigaciones en libertad, como muchos otros presos que los tienen y pueden afrontar su defensa en libertad desde su domicilio para que puedan defenderse. En el caso de Pedro Castillo no es así. ¿Y cuál es la razón detrás de todo esto? ¿Cuál es la razón de que no permiten que Pedro Castillo salga en libertad o que Pedro Castillo se defienda como debe ser todo caso que se sigue a través de una vía judicial? Pues la razón es simplemente esta, y creo que todos y los miles de peruanos que van a ver este video están de acuerdo con esto. Al presidente Pedro Castillo no le dejan en libertad o no le van a permitir salir en libertad hasta ahora. ¿Por qué? Porque la mafia fujimorista está detrás de todo esto. Es decir, Keiko Fujimori está detrás de todo esto. Keiko Fujimori, el grupo Intercor y las grandes mafias, las grandes empresas que no permiten que sus intereses se vean afectados. Porque recuerden ustedes que el expresidente Pedro Castillo, cuando llegó a ser presidente, hizo temblar a las grandes empresas. Incluso hizo pagar, por ejemplo, una deuda a Telefónica. Y si ustedes se dan cuenta, Telefónica había tenido una deuda de hace más de 10 años que no lo había pagado, y ningún presidente del Perú lo había presionado. Entonces Castillo estaba haciendo las cosas de una u otra manera. Castillo buscaba que la población peruana sea la beneficiada, que el pueblo peruano sea el que más se beneficie, pero esto no les gusta a las grandes corporaciones. Por lo tanto, las grandes empresas aliadas con el fujimorismo, aliadas con Keiko Fujimori, aliadas con Dina Boluarte, que ahora es la títere de Keiko Fujimori, porque eso está más que claro, nadie lo puede negar, que Dina Boluarte es la títere, es el muñequito a la que Keiko Fujimori puede decirle esto y ella automáticamente hace caso. Entonces, el fujimorismo tiene controlado no solo el sistema político, sino también el sistema legislativo y el sistema judicial, absolutamente todo en el país. Es por eso que los jueces no permiten que, por más de que la defensa de Pedro Castillo tenga la razón, no lo van a hacer caso. Por más de que haya pruebas, por más que haya indicios de que Pedro Castillo no tiene ninguna culpa sobre lo que cometió o sobre lo que se dicen que cometió, pues no lo van a hacer caso. ¿Por qué? Porque los jueces, los fiscales y todo el sistema judicial está siendo títere de el fujimorismo. ¿Y quién es la cabeza del fujimorismo? Pues Keiko Fujimori. Entonces, simplemente es eso. Pedro Castillo no sale libre. ¿Por qué? Porque el fujimorismo no quiere, porque Keiko Fujimori no quiere, porque no le conviene de que Pedro Castillo esté libre. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si Pedro Castillo el día de mañana o pasado mañana o hoy día mismo saliera en libertad? Automáticamente la gente saldría a marchar, automáticamente la gente saldría a respaldarlo, ¿no? Todo el Perú estaría con Pedro Castillo. Todo el Perú ahorita le estuviese pidiendo, si Castillo estuviese libre, que postule nuevamente a las elecciones del 2026. Y estoy más que seguro que si Pedro Castillo estuviese libre y postulara a las elecciones del 2026, Pedro Castillo se lleva las elecciones. Aún así, si Keiko Fujimori nuevamente, a pesar de que dijo que no iba a postular en el 2026, pero ahora ustedes saben que Keiko pues es con ella no se tiene una respuesta clara, ¿no? Entonces, supongamos que hay un escenario nuevamente, si Pedro Castillo estuviese libre, un escenario entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Estoy seguro que Pedro Castillo arrasa con los votos y se lleva nuevamente lo que viene a ser la presidencia del Perú. Es por eso de que el fujimorismo eso no lo conviene. No le conviene tampoco a Rafael López Aliaga. ¿Por qué? Porque Rafael López Aliaga está ahí juntamente metido con Keiko Fujimori. Son socios. Para que pues de alguna otra manera Pedro Castillo no salga en libertad, porque pues simplemente no les conviene. Así que
bueno, déjame tu comentario si opinas lo mismo que yo, si crees que el fujimorismo, las grandes empresas, las mafias corruptas están detrás de que Pedro Castillo no salga en libertad. Y bueno, hemos llegado al final del video. Espero que la idea que yo tengo también sea compartida por muchos de peruanos, y si no es así, pues te pido que me dejes tu comentario argumentando tu idea. Nos vemos en un próximo video. Saludos y bendiciones a todos ustedes.